Hola, buenas. Estamos aquí continuando con esta serie de vídeos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy abordaremos la parte final del capítulo 1, del versículo 18 al 32, y abajo del vídeo podéis encontrar el link para seguir el texto bíblico. Como comenté en el anterior vídeo, estamos utilizando una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, que utiliza pues un lenguaje más sencillo y más actual para entenderlo más fácil, ¿no? El capítulo 1 nos daba esa introducción, la primera parte del capítulo 1 del primer vídeo, en el que el apóstol Pablo, nos daba un anticipo de esa buena noticia de Jesucristo, del Evangelio y también del poder, ¿no? Y esa buena noticia que tenía que ver con Jesucristo, con declararnos justos delante de Dios, empieza a desarrollarse a partir del versículo 18 y de los siguientes capítulos. Pero esa buena noticia empieza con una mala noticia que se nos muestra en este pasaje del versículo 18 a 32, y es la degeneración del ser humano, ¿no? Vamos a ver cómo el hombre, el ser humano, la humanidad, hombre y mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, conociendo a Dios, cayeron de lo más alto a lo más bajo. Vamos a leer primero esos primeros versículos a partir del 18, vamos a leer del 18 al 20. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. El ser humano empezó conociendo a Dios, relacionándose con Dios, pero se rebeló contra Él y lo excluyó de su vida. Dice que no tenemos excusa, la humanidad no tiene excusa para decir no creo en Dios, no existe, porque dice que la creación misma, la naturaleza, todo lo que vemos, esa obra de Dios, habla de Dios mismo. Eso no puede surgir de nada. Hay una inteligencia detrás de cómo funciona, por ejemplo, el cuerpo humano, cómo funciona la naturaleza. Eso no es algo aleatorio, sino que hay una mente inteligente detrás de esa creación que nos muestra el poder de ese Dios y su divinidad, un ser único que es capaz de crear todo eso. Y dice, no tienen excusa, y Dios les lleva a ira. Dios es un Dios santo, que lo que quiere decir Dios santo es, primero, que es único, que es diferente a los demás, es apartado, pero también habla de algo apartado del pecado. Y Dios en su santidad se aira contra el pecado cuando ve esa rebelión de la humanidad, excluyéndolo, apartándose de sus principios. Dios muestra su ira contra ese pecado. Versículos del 21 al 23 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas simples, de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. No queremos dar gracias a Dios, ¿no? Todo lo que decimos, todo esto que ha creado, de lo cual nos aprovechamos, la inteligencia que se nos da, no le damos gracias por ello. Todos estos avances tecnológicos, descubrimientos médicos, científicos, deberíamos darle gracias a Dios por dar sabiduría y capacidades al ser humano de llegar a esos descubrimientos y avances. En cambio, somos nosotros que nos creemos artífices de eso, porque el ser humano le idolatramos casi, ¿no? al ser humano cuando consigue esos hitos. Y dice que, claro, el ser humano tiene ese deseo de adorar a alguien. Si excluye a Dios, tiene que adorar otras cosas. Y aquí, en el Imperio Romano, en la época en la que se escribió esta carta, pues muchos hacían ídolos de aves, de animales, de las cosas que veían, de los astros. Hoy quizás, al menos en el mundo occidental, no ocurre de esa manera, pero sí nos creamos nuestros propios ídolos, que pueden ser toda aquella cosa
que ocupa un lugar principal en nuestra vida. Debe ser Dios el principal en nuestra vida, pero muchas veces no es así, sino que es el dinero, es el trabajo, son los hobbies, somos nosotros mismos, intentamos agradarnos a nosotros mismos, no agradar a Dios por encima de todo. Entonces, en esta época también sigue vigente la idolatría, aunque en diferentes formas que en aquella época. Leemos del versículo 24 al 27. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Dice un escritor que de la inmoralidad, de la idolatría y la inmoralidad hay un paso muy corto. Cuando es el ser humano el que decide qué es bueno, qué es malo, aparta la verdad de Dios y la cambia por su propia mentira, pues puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir cualquier cosa. Poco a poco la degradación del ser humano va progresivamente creciendo. No es que vamos evolucionando, vamos involucionando. Cuanto más nos alejamos de Dios, más inmoralidad viene, ¿no? Como vemos aquí, este ejemplo que se nos describe de inmoralidad. Porque el ser humano es él su propio Dios. No es Dios que establece unos principios para vivir, sino el ser humano decide qué principios son buenos y cuáles no. Y acabamos en inmoralidad, en caos. Y dice que Dios, que tienen sus propias consecuencias dentro de ellos. Versículo 28 al 32 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Vemos todas estas acciones pecaminosas, ¿no? Envidias, homicidios, peleas, avaricias. Cuando una sociedad excluye a Dios, se puede esperar lo peor. Hay muchos estudios sociológicos, ¿no? Que pues intentan explicar el por qué pues la humanidad, pues hay guerras, hay conflictos, por qué va cambiando, y vemos toda clase de cosas horrendas, ¿no? Y muchas que no nos enteramos. Y se intentan pues invertir dinero, hacen muchas políticas para erradicar el hambre, para erradicar los conflictos, para, por ejemplo, el tráfico de personas humanas, pararlo y demás. Pero Pablo nos da aquí el diagnóstico, la raíz, la causa de todas esas cosas. Y es una vida pecaminosa, una sociedad que ha excluido a Dios de ella. Hoy en día se consideran sociedades avanzadas. Una sociedad avanzada no debe creer en Dios, ¿no? Eso es algo de la Edad Media. Una persona culta, una persona sabia, inteligente, no puede creer en mitos como Jesucristo y como Dios. Eso es lo que se nos vende. Una sociedad avanzada debe estar basada en la ciencia y la racionalidad. Por supuesto, la fe no excluye la ciencia, no excluye la razón. Pero cuando quitamos a Dios de esa ecuación, cosechamos lo que vemos. Visto esto, debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida? Ya no a nivel sociedad, sino nuestra vida. ¿Cómo está en nuestra relación con Dios? Si realmente vivimos alejados de Dios,
si realmente estamos evolucionando y madurando como personas, o a los ojos de Dios todo lo contrario, estamos involucionando y siendo infantiles en cuanto a nuestra vida espiritual y relación con Dios. Bueno, continuaremos con el capítulo 2 en el siguiente vídeo. Un abrazo.